Hola a todos, hoy les traigo un vídeo pedido por Melody Benítez del resumen del manga Lilith Side Story, resumen de los capítulos 10 al 12. Continuamos con el capítulo anterior donde Winter y la profesora se despiden. Winter, al escuchar a la profesora diciéndole que ésta se cuide, empieza a sentirse mal y rápidamente se voltea para querer decirle algo a la profesora. La profesora se sorprende por la acción tan repentina. Winter le dice a la profesora que hay algo importante que quiere decirle. En esos momentos nos muestran un recuerdo del pasado en donde Winter se lamenta por haberse enfermado el primer día de clases, pero en ese momento ve que la profesora sigue ahí junto a ella, lo cual la pone muy feliz. Volviendo al presente, Winter le dice a la profesora que su presencia en ese momento fue un gran consuelo y que se lo agradece, lo cual termina dejando sin palabras a la profesora. Al final el tren termina llegando y Winter se apresura para tomarlo, despidiéndose así de la profesora con un adiós. La profesora, que se encuentra aún sorprendida por todo lo ocurrido, se pregunta que por qué ésta se siente muy tonta. La escena cambia a Winter, que se encuentra feliz de poder decirle lo que sentía a la profesora y diciendo que si al menos ese iba a hacer el final, al menos se lo dejaría claro, y que ésta está feliz de haberse enamorado de la profesora, por lo cual será mejor olvidar después de todo un amor no correspondido tiene un final algún día. Luego de las palabras de reflexión de Winter nos muestran cómo ésta va llegando a su destino. En ese momento nos muestran cómo ésta toma su teléfono para avisarle a la profesora que ésta llegó bien, todo esto mientras ella está cruzando la calle. Pero en ese momento aparece Kamion-kun, que quiere llevarse a Winter para ser la protagonista de un isekai. En ese momento la escena cambia a la profesora, quien se sorprende de ser llamada tan repentinamente. Esta contesta la llamada, que proviene de la señorita Seung-Jian, la cual le pregunta a la profesora dónde está y cómo está Winter. La profesora le dice que fue a ver a su madre, pero que la echaron por una pelea familiar y que Winter se fue en la mañana. Lo cual pone a la señorita Seung-Jian a quejarse de que no pudo pasar mucho tiempo con Winter, a la cual la profesora en tono de burla le pregunta si acaso le gusta Winter. A lo cual la señorita Seung-Jian contesta de que sí, pues Winter es hermosa y además de que parece una persona capaz de resolver cualquier problema, incluso recorriendo grandes distancias solo por la persona que le gusta. La respuesta de la señorita Seung-Jian termina por dejar sin palabras a la profesora, pero en ese momento la señorita Seung le dice a la profesora que no se haga la tonta y que es obvio que está enamorada de Winter, lo cual impacta a la profesora. En ese momento esta trata de excusarse diciendo que Winter es solo una estudiante, pero la señorita Seung, que no le cree nada, le pregunta qué le parece Winter. La pregunta sorprende a la profesora, que en un intento desesperado decide colgar la llamada, pero la profesora queda en duda de por qué la señorita Seung le hace ese tipo de pregunta, para acabar al final enojándose por la situación. Pero el enojo se le pasa tras recibir un mensaje de la señorita Seung diciendo que debe ser honesta consigo misma, lo cual provoca que la profesora se ponga a reflexionar sobre el asunto, diciendo que la señorita Seung tiene razón y que Winter es una persona hermosa y brillante. La profesora, indecisa, se queda mirando su teléfono pensando si debería borrar o no el contacto de Winter. Pero antes de que pueda hacer algo, recibe otra llamada en la cual le dicen que Winter tuvo un accidente, dejando a la profesora totalmente impactada. La escena cambia a la profesora, que al recibir la llamada del accidente de Winter sale corriendo para la estación con el objetivo de ir a Seúl. La profesora, quien intenta contactar con los familiares de Winter, se comienza a desesperar tras no recibir ninguna respuesta. En ese momento la profesora empieza a pensar lo peor. En medio de todo el asunto, la escena cambia a la profesora despidiéndose de su expareja tras recibir un que tengas un buen viaje. La escena cambia mostrándonos una foto del funeral de la expareja de la profesora. Mientras la profesora se encuentra triste en el funeral, esta empieza a recibir insultos de los familiares de su expareja, quienes culpan a la profesora de que su hija haya muerto. Lo cual esas acusaciones dejan totalmente impactada a la profesora. Al final esta solo agacha la cabeza diciendo un lo siento, mientras esta solo piensa que en parte es su culpa por no poder cuidarla. La escena cambia a la profesora corriendo mientras trata de contactar con alguien que le pueda decir el estado de Winter, todo esto mientras corre en unas escaleras que al pisar mal un escalón termina por caerse, rompiendo así su teléfono y lastimándose muy mal las rodillas. La profesora decide al final tomar un taxi, pero con un gran nerviosismo porque al final no logró contactar con nadie que le dijera el estado de Winter. La profesora, quien intenta calmarse, solo ruega porque Winter se encuentre bien. En esos momentos la profesora llega al hospital, pero al escuchar a los enfermeros de alguien que tuvo un accidente de tráfico y que habría que llevarlo al quirófano, deja totalmente impactada a la profesora, quien empieza a pensar que esa persona podría ser Winter. La profesora, que no sabe qué habitación es la de Winter, empieza a desesperarse por no poder encontrarla, lo cual empeora los pensamientos de la profesora, quien piensa que tal vez Winter haya muerto. En todo en mar de emociones, la profesora se empieza a arrepentir de no haber correspondido los sentimientos de Winter. Pero en ese momento de impotencia es llamada con un profesora.
La profesora al escuchar que la llaman se voltea rápidamente para ver que la persona que la llama no es más ni menos que Winter, quien la mira con cara de preocupación al ver todas las heridas que tiene la profesora en el cuerpo. Pero eso a la profesora le importa muy poco, que al ver a Winter ésta inmediatamente se pone a llorar dejando sorprendida a Winter. La profesora, que se encuentra en un estado de asombro, se acerca a Winter para abrazarla diciéndole que está muy contenta de que ésta esté bien, dejando así más sorprendida a Winter, quien no entiende qué está pasando. Winter en ese momento solo le devuelve el abrazo a la profesora, todo esto mientras le dice que gracias a ella está a salvo, pues ésta llegó tarde para ver el camión que venía en sentido contrario y el semáforo estaba en verde, por lo que se apresuró a cruzar, pero en ese momento el chal que la profesora le dio se voló con el viento haciendo que Winter se detenga, por lo cual el camión la pudo esquivar por muy poco. En ese momento Winter mira a la profesora para decirle que ésta le salvó la vida, para terminar con un gracias. Al final la profesora empieza a pensar en todas las cosas malas que ha tenido de escuchar a lo largo de su vida, pero empieza a sentirse aliviada al recordar también las palabras de amor de Winter. Repentinamente la profesora empieza a reírse para luego decir una de las respuestas de Winter de que ésta tiene un corazón que ama con todas sus fuerzas, terminando por avergonzar a Winter, quien le pregunta qué significa eso. Pero son interrumpidas por Jae, quien le pregunta a la profesora por qué está tan herida y por qué ésta no contestaba el teléfono. La profesora le responde que su teléfono se rompió tras caer en unas escaleras en la estación de Seúl. La escena cambia a la profesora, quien se encuentra esperando a Winter después de que a ésta le hagan un chequeo médico. La profesora le dice a Winter que ésta la acompañará a su casa. Pero lo único que tiene Winter en ese momento es que después de ese día no volverá a ver a la profesora. Pero la profesora, que se detiene por un momento, se gira para mirar a Winter y decirle que ésta cree que ella le gusta, terminando por dejar impactada a Winter. La profesora se vuelve a girar solo para decir que ésta se siente renovada después de decir eso, solo para dejar con dudas a Winter, quien pregunta si acaso esto es real, a lo cual la profesora le responde que si acaso ésta le mintió alguna vez. Pero que a pesar de que ésta le guste no significa que éstas empezaran a salir todavía, haciendo que Winter se enoje y reclamándole que ésta ya es una estudiante universitaria y que si a ésta le gusta no se puede evitar. La profesora, ante los reclamos de Winter, termina diciendo que ésta se hará responsable, pero solo si los sentimientos de Winter siguen siendo los mismos al terminar la universidad. Terminado así de poner muy feliz a Winter, y la profesora al verla termina avergonzándose. Y así termina el capítulo. Recuerda, si te gusta esta temática y quieres que resuma más mangas, puedes dejarlo abajo en los comentarios, y eso es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.